Yo quería retomar un poco también, porque nos hemos ido, me ha gustado mucho este trozo de tertulia con Sara y con Pami. La verdad es que yo sabía que ellas iban a cuadrar muy bien con tu historia porque pues son personas sensitivas al igual que tú, igual en diferente forma, igual en diferente manera, pero son personas que también han tenido sus experiencias y han sentido cosas que no están dentro de lo normal, entre comillas, ¿vale? No me gusta la palabra normal, pero para que se entienda. Quería retomar un poco, pues un poco tus experiencias, ¿vale? Un poco de cómo viviste todo este proceso, ¿vale? Estábamos en el primer piso, el despertar que tú llamas. Vamos al segundo, creo que piso, ¿no? Si no recuerdo mal, que aquí ya, pues eso, guíanos un poquito en tu historia, en cómo viviste esto. Pues este piso, mi madre se muda, yo estoy de vacaciones, bueno, de vacaciones, me fui 2 meses a Colombia y estando allí mi madre ya encuentra el piso y se muda, estando yo de vacaciones. Y esto eran meses antes de venirme a vivir a Londres, entonces yo cuando volviera iba a ir a vivir a casa de mi madre hasta que ya me viniera a vivir a Londres. Y el caso es que estaba de vacaciones y cuando ya mi madre se ha mudado, una noche tuve un sueño de que en la casa de mi madre hay fantasmas. Y eran como vecinas que habían vivido en la finca, bueno, una cosa muy rara. El caso es que yo se lo cuento a mi hermana y mi hermana, pues no sé, tal, bueno, yo me voy a vivir a casa de mi madre y yo, o sea, cuando vuelvo de Colombia voy a casa de mi madre y no, o sea, no, en ese momento, si os digo la verdad, el sueño no era algo con lo que yo pensaba ni nada. El caso es que yo dormía en el sofá cama, o sea, dormía en el salón de la casa y yo dormía ahí pues esos meses antes. ¿Qué sucede? Que en ese piso otra vez va y se siente, yo sentía una energía muy pesada y yo sentía y escuchaba unas botas, este suelo no era parqué, este suelo era pues suelo de, no sé, es que no sé cómo decirlo, un suelo normal, o sea, no era como, es que no sé, de piedra, como de cerámica, no sé, si mi madre puede decir algo ya, mi madre forma parte de esto ya aquí, si ella puede escribirlo, no sé si se acuerda que era, es que no me acuerdo del suelo, pero bueno, que era como de cerámica, De de suelo barro. normal, Sí, de típico barro, gres o típico sí, gres, porcelánico, cosas así. Sí. sí, sí, De pues barro yo ha oía dicho. sí, yo oía los pasos y oía como unas botas de estas antiguas que tenían como esas. De hecho, en TikTok me dijeron el nombre porque nunca me acuerdo de este nombre. Pero como estas botas como de montar a caballo que tienen como un hierro, Como ¿sabes? las Yo oía eso. Con ¿Cómo? espuelas, ¿no? Eso, espuelas, gracias. sí. Y yo escuchaba ese ruido, esas pisadas, y yo visualizaba a un señor mayor con barba blanca, con pelo blanco largo, vestido como de final de 1800, era grandote, no sé, yo veía eso. Y luego veía como señoras, veía un montón de cosas diferentes en la casa, pero oía ruidos. Y sobre todo yo por la noche no dormía. En la casa se escuchaban golpes en seco, también otra vez. Y claro, yo cuando le cuento a mi madre me dice, anda ya, que donde tú vas siempre hay algo, porque en aquella época mi madre no es ahora, o sea, en aquella época mi madre no quería creer y la entiendo perfectamente porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Que tiene el cerebro. Y me decía, anda ya. Pero el caso es que a veces estábamos sentados en el sofá viendo la tele y se oían los golpes de seco y mi madre se giraba incluso porque es que era una energía y unos golpes de verdad muy fuertes. Y ahí fue cuando yo tenía sueños también y cosas extrañas. Y hubo un día que yo me puse a hacer meditación en el salón, enganché a mi hermana y a otra persona que era mi pareja en aquella época y nos pusimos a hacer una meditación en círculo. Pero nada, todo esto con incienso, una vela blanca, o sea, nada extraño ni nada, hacer meditación, una meditación guiada con YouTube y ya está. Y recuerdo que yo cerraba los ojos y yo veía a este señor ahí. Y miraba, no veía nada y volvía a cerrar los ojos, miraba alrededor, veía que todo el mundo estaba con los ojos cerrados, seguía y yo cada vez que intentaba conectar para meditar, yo seguía viendo a ese hombre ahí. Y de pronto miro y veo a mi hermana con los ojos abiertos mirándome y me dice, ¿qué pasa? Digo, ¿qué te pasa a ti? Y me dice, no, dime, ¿qué te pasa a ti? Y le digo, no, dímelo tú. Y me dice, ¿qué ves a alguien? Y le digo, sí. Y digo, ¿y tú? Dice, sí, yo también. Y le digo, ¿qué ves? Dice, no, dímelo tú. Y le dije, no, dímelo tú, porque si tú confirmas lo que yo llevo viendo todos estos meses, total, que me lo describió físicamente y es como os lo acabo de describir. Pelo blanco, barba blanca. ¿Qué sucede? Que yo en ese momento decido
hacer preguntas y que me conteste con un golpe o 2 golpes. Yo había visto esto en un vídeo en YouTube y en este momento dije: "Voy a ver si me Hostia, responde". eso me da un canguele, pero guapo, ¿eh? Pues yo no tenía miedo. Yo empecé a hacer preguntas y se oía perfectamente. O sea, le dije, un golpe es no y 2 es sí. Y yo hacía preguntas, ¿has vivido aquí? Y se oía perfectamente, o sea, y además se oía como si se moviese rápido, como si no viniese siempre del mismo lugar. Pero esto es algo que me dejó y que para mí fue súper loco porque era la primera vez que yo tenía un contacto y que tenía respuestas inteligentes. Es decir, no es que oyes golpes en seco y ya está, es que estás escuchando golpes que dan respuesta a tus preguntas de un golpe o 2 golpes seguidos. Fue muy heavy. Yo recuerdo que no tenía miedo, en todo caso me sentía viva, de verdad os lo digo. O sea, sé que suena loco, y que la Laura de antes tuviese dicho que voy a hacer yo eso. Pero en ese momento sentía que por fin tenía como una explicación a lo que a mí me estaba sucediendo, porque repito, yo en esta época aún no estaba lo despierta que estoy ahora y yo no había aceptado todo lo que yo sentía. Entonces, para mí, esto era algo nuevo también, pero es que estaba confirmando el decir, Laura, no estás loca. Es que a ti te están contestando ahora mismo con respuestas inteligentes. Y yo tuve un sueño de que este señor aparecía en mi sueño y de hecho, o sea, yo veía en esta casa, yo iba a visitar como una casa de al lado de donde vivíamos y era un señor con gafitas, tal, y en mi TikTok lo subí hace poco, que lo busqué, y eso era de un pintor valenciano muy famoso, y el caso es que yo no lo había visto hasta hace poco cuando me puse a mirar, y este señor que aparecía en mi sueño enseñándome su casa, que tenía jardines al lado, era el pintor. Pero esto lo descubrí hace un mes y poco. O sea, en uno de mis TikToks lo subí hace poco, que yo estaba mirando, contando esta historia de la foto que le he pasado a Luismi, no sé si la quieres enseñar, que es de esta casa, Uy, pero justo era ese señor, y yo no sabía cómo ese señor era porque yo no lo había visto y nunca fui al museo, de hecho la casa museo que había al lado. Y yo tuve este sueño con este señor y con este señor que yo veía en la casa, que bueno, en mi sueño era como que en verdad, sí, mirad esto. Esto es en la casa esta que os cuento. Mi madre dirá que estaba sucia y que vaya tela, pero esto es la campana de la cocina. La cocina era un espacio abierto junto con el salón y no teníamos gato, no entraba gato y tenemos perro, Jackie, un Yorkshire, y no llega, o sea, él no va a llegar ahí arriba. Pero bueno, pero que eso esto que es veis la ahí, parte de arriba de la campana. O sea, no es sí, para que la gente se ubique, la cocina, el extractor de humos que tiene arriba, ese extractor, la parte de arriba. O sea, estamos hablando de una altura considerable para que un perro se suba ahí, para que estéis sí, no, viendo. no, pero además es que, o sea, el tamaño de eso eran como pies de un niño pequeño de unos 2 3 años. Sabemos cómo es la huella de un perro, pero una cosa que nos llamó muchísimo la atención, no sé si lo podéis acercar, pero si contáis, no sé si es en esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 dedos. A todo esto mi madre anda, ya sabéis si ustedes, ¿sabéis si ustedes con las manos que habéis estado poniendo eso ahí, no sé qué? Y yo, mamá, pero ¿cómo? Dime cómo hago ese círculo, porque luego si pasas ves que se ve como la forma del pie. Hay en una, Sí, aquí hay como 2, ¿no? no, Esto. eso era nosotros haciendo pruebas para Ah, ver vale. cómo, si pasas a la siguiente foto, creo que se ve como con más claridad. Ay, no, esa no. No, no, es que La otra, la anterior puede ser. esta. Sí, esa se ve así, sí. Pero luego la que hay en medio se puede ver el circulito que hemos hecho al lado. ¿Veis aquí a la Ah, izquierda? esta. Ujú. Sí, ¿veis cómo se ve diferente Se a la nota. huella? ¿Ves en la de la derecha? ¿Veis Sí. cómo se ve los deditos y luego como el pie? ¿Cuál es mi versión de esto? Yo lo que sentí era que esto no era un niño, sino que era otro tipo de entidades, que los hay, y que eso eran sus huellas. De hecho, yo estoy segura que en esa casa había pues otro portal, vamos a decir así. Es que realmente no tiene ni huella de animal. O sea, esto no es una No, huella de perro. Esto no es una huella. Los perros no, o sea, tienen
uñas, o sea, no tienen estas cosas de aquí. Y no tienen tan abiertas, a no ser que sea un perro grande. No, y que eso es No, muy no, redondo. que no. Que yo me imagino a Jackie subiendo ahí arriba y es que me río, o sea. No, y aparte que no tiene, o sea, todos hemos visto alguna vez una huella de perro. No, vamos, ya te digo yo que tengo un mastín y le voy a hacer una foto ahora mismo porque tengo ahí unos cuadritos de ellos con su huella hecha en tinta y os voy a pasar una foto ahora porque más grande que una huella de un mastín dudo que vaya a haber en pocos animales y para que veáis que no se parecen absolutamente No se nada. parecen Me ausento un absolutamente segundito nada. para hacer la foto. Pero tampoco se parece a la de un niño. Quiero decir, no es algo. Es raro, ¿eh? Es que parece más típica huella de chimpancé, de mono, de algo así. Claro, seis dedos, ¿eh? Estamos hablando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí, Sí. lo que podría ser el dedo pulgar y el resto de dedos. No sé, es extraño, ¿eh? No parece una huella ni de humano ni de animal, la verdad. O sea, es bastante extraño. Sí. Bastante. Nunca tuvimos explicación de dónde salió. Mi madre, como os digo, pensaba que éramos nosotros, pero yo por más vueltas que le daba a esas huellas, digo, pero que nosotros, ¿qué vamos a hacer eso? Y además, ¿cómo? O sea, ¿cómo haces ese círculo perfecto con la mano, no sé, los deditos, la forma en la que estaba? Pero en este piso, pues como os digo, sucedían cosas así extrañas. Y otra de las cosas que pasó, aparte de este señor y estos ruidos y estas respuestas, fue que una vez había ido yo de visita, yo ya vivía en Londres y había alguien que había venido conmigo y estaba en el baño y de pronto le escuchaba que decía, para, no abras. Y yo le decía, digo, ¿qué? Dice que pares, no sé qué. Y yo estaba jugando con Jackie en la cocina y no había nadie más. Y entonces cuando sale me dice, ¿por qué estabas abriendo la puerta? Y le dije, yo no, estaba aquí con el perro. Dice, no, tú estabas abriendo la puerta. Dice, porque la puerta se abría y yo tiraba para cerrar. Y digo, que pues si estaba aquí, digo, ¿por qué voy a estar eso? Y entonces le dije, mira, Esta es la huella que estaba diciendo Luismi. O sea, no tiene ni parecido esto en lo que viene siendo. Además, esto se nota que son las almohadillas del perrito. Esto es pues la piel que hay debajo y demás. Pero no tiene ni punto de comparación esto con lo que tú sacaste. O sea, no sé qué tenías en esa casa, pero no era ni humano ni animal. O sea. No, es muy raro. Y ahora si hubiese estado ahí, haría más cosas, hubiese grabado, hubiese puesto cámaras por la noche. O sea, hubiese hecho un montón de cosas que en aquella época ni me atrevía ni creo que me llegaba, ¿no?, a pensar o a hacer. Pero ya, como os digo, pasó estas cosas y luego ya al final mi madre, cuando ya se iba a ir, dice que iba a salir de la habitación y sintió como le tiraban del brazo y cerraban la puerta. Mi madre, os hablo, la señora que me decía, anda ya, chiquilla, esa eres tú, que atrae a todos los fantasmas. Esa era su frase. Y claro, y ella no nos lo contó. Todo esto mi madre nos lo contó después. Quiero deciros una cosa. Y yo, dime. Me dice, cuando era al final de estar ya en el piso, y yo, claro, yo me pensaba cualquier cosa, yo que sé, algún vecino, algo que había hablado con alguien, yo no sé. Y de pronto dice, me tiraron del brazo. Y me quedé así, digo, ¿y nos lo cuentas ahora? Había pasado ya un montón de tiempo. Y ella, sí, me tiraron del brazo y fueron y vi cómo la puerta se cerraba. Dice, yo salí, cerré la puerta y me fui. Y digo, o sea, pero así, ella cerró la puerta y se fue y ya está. Yo cojo y me voy de la casa. O sea, a mí me tocan físicamente y hoy os digo que me voy. En ese momento salgo de donde esté, consigo refuerzos para saber qué tengo que hacer o algo, pero no, a mí tocarme me parece... ¿No te han llegado a tocar nunca? Sí que me han tocado, Sí, pero no tirar. la pregunta es muy, o sea, Pami se ha descojonado porque la pregunta es muy mal pensada, pero no es por eso. Digo, no, porque no es por eso. La pregunta es muy mala. O sea, no es por eso. Yo digo, he hecho la pregunta y se ha empezado a descojonar, digo, seguro que ha pensado en lo mal que suena la pregunta, porque suena fatal, ¿vale? Pero bueno, al final nos referimos a si algún ente te ha llegado a hacer contacto físico. Sí, me pasó en un restaurante y creo que porque estaba en un restaurante no entré en pánico porque o sea, creo que si me hubiese pasado como a mi madre sola, creo que ahí sí que me hubiese ido y luego hubiese vuelto o algo, pero en ese momento, pero sí me pasó en un restaurante, yo llevaba una chaqueta vaquera
y el vaquero cuando se toca suena, o sea, no sé, o sea, no es como con este tipo de tela, es otro tipo de tela. De hecho, en mi TikTok hago una prueba con la chaqueta para que se pueda, para que se compare y se escuche en el vídeo lo que yo escuché y sentí. Estaba sentada en el restaurante, acabamos de llegar, me habían dado el menú, yo estaba viendo el menú, estábamos hablando tal, y de pronto sentí y escuché así, tal cual, o sea, 2 golpes así. Claro, mi reacción fue girarme, mirar, no ver a nadie en el plano físico. Yo me giré porque mi lógica decía, no, aquí tiene que haber alguien. No veía a nadie, entonces en ese momento, digamos que es como que ahí ya empecé a ver al señor. Pero claro, yo me quedé así y la persona que estaba enfrente mío me dice, ¿qué te pasa? Que este era mi ex, el que os contaba antes, ¿no? Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Te han tocado el brazo? Y le dije, sí, ¿cómo lo sabes? Y me dice, porque he visto una sombra. Y en Se la ha caído. el baño y nunca fui, porque Se te está cayendo, Laura. Estás teniendo problemas de conexión ahora mismo. Te ha cortado ahí en el momento en que ha dicho que... Uy, se le fue. hola, estoy Ahora aquí. has vuelto, has vuelto. Has tenido un momento de desconexión, no sé por qué. El momento en que has Vale, dicho que vio una sombra, se te ha desconectado instantáneo. qué bien, qué bien. ¿Sabes? Esta noche Ve la sombra. haz una limpieza por ahí porque igual... No, ahora cuando termine mi casa va a ser humo. Sí, sí, pues eso, que vi una sombra y nada, yo quería ir al baño, pero nunca fui ya, me quedé sentadita hasta que cené y me fui. Y sí, lo sentí perfectamente, fue la primera vez que sentí que me tocaban y que lo escuchaba. Porque si solamente lo hubiese sentido, hubiese dudado completamente y no lo contaría como anécdota. Pensaría que simplemente ha sido mi cerebro o algo. Pero es que lo escuché. O sea, escuché perfectamente los 2 golpes con el vaquero. Y esa fue la primera vez y la última que me han tocado.